Vamos a la comunicación con Romina Ronda, secretaria de Justicia de la provincia de Mendoza. Se va a realizar una jornada en contra de la violencia institucional en el día de hoy. El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional contra la Violencia Institucional y va a haber una actividad en la legislatura provincial. Romina, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos preguntarte cómo va a ser la actividad de hoy. Venimos de una jornada nacional el viernes pasado, en la cual también tuviste participación con referentes importantes como la ministra de Seguridad Nilda Garré, Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, el propio ministro Zaffaroni, miembro de la Corte Nacional. Bueno, hay todo un sector que está proponiendo otra mirada respecto de el Estado y de la institución y del manejo de la seguridad y de la violencia institucional. Sí, así es. Creo que la violencia institucional es una de las grandes deudas pendientes. A nivel nacional se ha iniciado una campaña muy fuerte en contra de la violencia institucional, focalizada fundamentalmente en las cárceles y en el uso de la fuerza por parte justamente de las fuerzas de seguridad. Y bueno, esta tarde vamos a realizar nosotros un encuentro provincial. Tiene que ver con que hoy es el Día Nacional contra la Violencia Institucional en conmemoración de la masacre de Ingeniero Bunge. Y bueno, vamos a encontrarnos entonces hoy a las 6 de la tarde en la legislatura provincial para dejar constituida la mesa provincial contra la violencia institucional y asumir el compromiso de decirle, bueno, no a la tortura, no a la violencia institucional. ¿Hay el suficiente marco legal para poder luchar contra la violencia institucional o no, digamos, no contamos con las medidas preventivas para el tema? No, a ver, el marco legal me parece que, por supuesto, absolutamente que está, que existe. Nosotros, bueno, de hecho, a partir del año 98 en Mendoza y con lo que fue la reforma policial, una reforma que generó muchas expectativas que después no pudo cumplir porque entramos en un proceso contrario a lo que fueron las metas o los objetivos de la reforma, un proceso de reversión de la reforma, pero digo, generó instrumentos, herramientas desde lo legal que atendían justamente, entre otras cosas, a combatir este mecanismo y estas lógicas. Bueno, podemos hablar de varias causas por las cuales ese proceso reformista hizo su reversión. Creo que una de las principales es el legado autoritario de las fuerzas de seguridad, que tiene que ver con, digamos, con la formación de nuestras fuerzas y fundamentalmente con la huella que dejó la última dictadura cívico-militar en nuestras instituciones, pero el marco legal está, se puede ir por más. Creo que lo que hay que cambiar son las prácticas, creo que lo que hay que revertir son esos legados y ese es nuestro mayor desafío. Romina, en general se entiende como violencia institucional, por ejemplo, la de las fuerzas policiales, la de las fuerzas militares o fuerzas armadas, pero hay una violencia también en la administración pública respecto de los ciudadanos y ciudadanas que, por ejemplo, vamos a hacer trámites en los hospitales cuando una mujer va a parir, que en realidad es maltratada. ¿Esto también es considerado como violencia institucional? Sí, así es, eso también es violencia institucional y eso también entra en el marco de esta campaña nacional. Por supuesto que, bueno, erradicar las prácticas de tortura hacia dentro de las cárceles y de las comisarías y erradicar el uso, el abuso de la fuerza, digamos, el uso no racional de la fuerza, el gatillo fácil, son prioridad, pero claro que eso también es violencia institucional y se nota sobre todo en los compañeros, las compañeras que se acercan, por ejemplo, desde los hospitales, desde los centros de salud, y que ejemplifican en las prácticas cotidianas situaciones también de violencia, claro que sí. Romina, lo hemos comentado en este espacio, en nuestro programa, analizando situaciones que se viven en distintas provincias de la Argentina. Quizás el hecho más reciente de la represión del gobierno de Macri sobre pacientes, médicos, periodistas y ciudadanos que estaban allí en el Borda, bueno, le da un impacto a nivel nacional que sin duda
por ahí opaca otras situaciones que se dan en otras provincias de la Argentina, e incluso en Mendoza. Hay una tensión entre una línea del gobierno nacional y otras líneas que también están en los gobiernos provinciales, que quizás tienen la postura de darle más libertad a las fuerzas de seguridad, o incluso ya llegar a avalar casos de mano dura o políticas de mano dura. ¿Cómo se da esa situación aquí en la provincia de Mendoza? Mira, yo creo, Rodrigo, que hay un discurso que intenta, digamos, o que pretende quebrar o instalar como contradictorio la defensa o la protección o la promoción de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y por otro lado la seguridad. Y eso creo que esa línea discursiva hace rato que está perimida, ¿no? O sea, a ver, que hace rato que se sabe que eso efectivamente no es así, que se puede pensar una seguridad desde la perspectiva de derechos humanos, como lo está haciendo el Ministerio de Seguridad de la Nación, que se puede formar y capacitar a nuestras fuerzas con una lógica distinta, y que efectivamente esos legados autoritarios se pueden superar. No digo que sean procesos fáciles, no, digamos, nosotros, bueno, en Mendoza hasta hace poco hemos tenido prófugo por crímenes de lesa humanidad a una persona que supo ser subsecretario de Seguridad, que es un cargo eminentemente civil o de conducción política, no hace muchos años, ¿no? Me refiero a Carlos Rico. Entonces digo, sé que no son procesos fáciles, pero creo que lo que hay que ir quebrando es ese discurso, esa tensión que no solo se da en la política, digamos, o en la acción política, sino que está instalado así en la sociedad. Por ejemplo, bueno, nosotros aquí hemos reflejado, ¿no?, distintos casos que se han dado en nuestra provincia. Hacía poquito hubo un caso de un joven que en Palmira hay un operativo y este joven va escapando de ese operativo el operativo había sido una denuncia telefónica por picadas clandestinas, y cuando llega la policía le termina disparando a un joven en la cabeza. Después las pericias dicen que fue a menos de 3 metros de distancia, y ese joven salvó la vida de milagro. Nosotros hicimos una entrevista un tiempo después de cuando pudo salir del hospital y pudo contar lo que pasó, porque realmente no creía lo que le había pasado. Le disparó directamente a matar, porque una posta de goma disparada a esa distancia mata. Entonces uno por ahí se pregunta cómo hacer para desterrar esas prácticas definitivamente en el caso específico aquí de la Policía de Mendoza, por ejemplo, Romín. Bueno, yo creo que, digo, un paso en ese sentido es retomar o apostar a la conducción política de las fuerzas de seguridad. Creo que en esto, bueno, Zaffaroni, que es un experto y alguien que conoce mucho, que ha estudiado mucho sobre este tema, explicaba el otro día, el viernes, en las Jornadas Nacionales contra la Violencia Institucional, esto que ha ocurrido históricamente con las fuerzas de seguridad en el país, que es lo que llama el doble pacto, ¿no? Por un lado, el pacto con los gobernantes de turno, en términos de, bueno, mientras me garantices gobernabilidad, bueno, haces lo que quieras, te garantizo a vos la conducción de la fuerza, claro, en manos de la propia institución, digamos, ¿no? Y el otro pacto que hacen las fuerzas de seguridad, digo, en general, porque acá en general, y con esto sin ánimo de englobar a todos los integrantes de la fuerza, sabemos que no es así, que también hay buenos policías, que también hay buenos penitenciarios, pero digo, en términos generales, ese otro pacto que hacen con la delincuencia, sobre todo con la delincuencia organizada, en términos de reparto de caja, de zona, etcétera. Y bueno, creo que la apuesta fuerte, y a eso ha apostado el gobierno nacional, con la creación del Ministerio de Seguridad, con la estructura orgánica civil de la cual ha dotado al Ministerio de Seguridad, tiene que ver con esto, con la conducción política de la seguridad, que significa nada más y nada menos que establecer políticas públicas tendientes a prevenir esos hechos delictivos para evitar justamente el uso de la fuerza y reducirlo lo más posible, un uso
insisto, racional de la fuerza. Para eso hace falta, por supuesto, también formación y capacitación. Creo que esas son, o debieran ser las dos aristas más importantes de una política de seguridad con perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias, Romina. A ustedes, que tengan buen día. Que tengas buen día, hasta luego. Recordamos entonces, hoy es 8 de mayo, precisamente, el Día Nacional contra la Violencia Institucional. En la legislatura provincial, en el Salón de los Pasos Perdidos, a partir de las 18 habrá una disertación en la que expondrán sobre distintas aristas de la violencia institucional Romina Ronda, que acabamos de escuchar, Pablo Salinas, Rodrigo Sepúlveda, Mario Giuliano. ¿Quién es ese? Es un señor que suele estar en Radio Nacional. María José Gualdini, Alicia Vargas, que es familiar en lucha contra la violencia institucional. Me parece que es una buena forma de participar, cambiar ideas, aportar de lo que significa la violencia institucional, que está en una sociedad como la nuestra engarzada prácticamente en la cotidianeidad de los